De pie, por favor, para entonar el aleluya. Den gracias siempre, unidos a Cristo Jesús, pues esto es lo que Dios quiere que ustedes hagan. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Pues antes, hermanos, quiero felicitarlos por 2 cosas. Primero, porque el día de hoy el Papa en Roma ha consagrado a la humanidad entera al corazón inmaculado de María a través de la Virgen de Fátima. Cada vez que un Papa consagra el mundo, siempre hay conversiones y bendiciones de todo tipo, y por eso ojalá que nosotros nos hemos preparado con 40 horas previas a esta consagración. Muchos de los que están aquí han participado. Escritos eran 450 de los que firmaron, pero hubo muchos otros más que estuvieron dándole 1 hora al Señor en la madrugada, en la tarde, en la mañana. Me encantó ver filas de niños, de papás, de tantos detalles que hemos tenido con el Señor. Muchas gracias, porque como pastor de esta comunidad me siento muy orgulloso, pero también con una gran responsabilidad por los corazones que se acercan al Señor con ese deseo de conocerlos. Le pido al Señor los llene de su bendición por esa hora que reservaron y me dé la sabiduría para seguirlos conduciendo al encuentro del Señor. Y también felicitar a nuestro coro. ¿Qué les pareció? Van mejorando muchísimo, ¿verdad? Qué encantado. Cuando empezamos nuestra celebración, van día con día. Hoy empezó el canto y pensé que nos habían cambiado de coro, pero es el mismo, pero renovado. Entonces, chicos, muchas felicidades. Aprovecho, si hay alguien que quiera o que toque un instrumento y quiera ser parte de este grupo, pues bienvenido, puede acercarse con ellos. Hermanos, ¿qué nos dice el día de hoy la palabra? La primera lectura el día de hoy, tomada del segundo libro de los Reyes, nos presenta un personaje, Naamán, general del ejército de Siria, es decir, un pueblo
el imperio enemigo del pueblo de Israel. Este hombre poderoso, los invito a leer el capítulo 5, ahorita solamente son algunos versículos, pero cuando uno lee todo el capítulo 5 se da cuenta de esta historia. Naamán había ganado muchas batallas, es un hombre que tenía familia, poder humano, pero se enfrentaba a una realidad, la enfermedad. Era un leproso, su piel estaba lastimada, se le estaba cayendo la piel, y entonces los dolores y sobre todo la situación a la que él estaba enfrentándose era muy trágica. Su mujer tenía una esclava, una sirvienta, que era del pueblo de Israel, y esta jovencita, primero mujer, después sirvienta, y luego esclava, esta mujer no podía hablar, y esta mujer le dice a su señora, le dice: si mi señor fuera con el profeta que hay en mi tierra, se sanaría. Fue lo único que le dijo a esta mujer. Parece que no le dijo nada, pero este hombre pagano, con todo el poder, no tenía esperanza. Este hombre se iba a morir, no había más. Y la sorpresa es que esta vocecita de esta chica, de esta niña, le llega al corazón de la mujer de Naamán. Y la mujer le dice al esposo: hay una esperanza, hay una posibilidad. Este hombre acepta y le dice al rey que quiere ir en busca de este hombre, del profeta Eliseo. Cuando este hombre se carga de riquezas, de regalos para el profeta, quería comprar al profeta, y entonces llega a la casa del profeta y le dice: ha llegado Naamán a verte. ¿Quieren que le siga la historia o no le siga? Está interesante, ¿verdad? Es bellísimo. Si no lo han leído, de lo que se han perdido. No voy a entrar en detalles, pero para que vean lo que es un profeta, le mandó a su sirviente y le dice: dile al hombre que está allá afuera que vaya al Jordán. El Jordán era comparado con los ríos de Damasco, de otras tierras, era un charco, por así, era nada. Dile que se vaya y se meta al Jordán 7 veces. Y Naamán se molestó. Pues ¿quién se cree este? Primero, no sale a buscarme, no sale a recibirme. Segundo, ¿qué tiene este río que no tengan los grandes ríos de nosotros? Y dice que entró en cólera, que dio media vuelta y ya se iba este hombre. Y uno de sus sirvientes le dice: si el profeta te hubiera pedido algo difícil, lo hubieras hecho. Esto que te está pidiendo es nada. Mi señor, haz lo que te dice el profeta. Enojado, con su berrinche, va y se mete al río 7 veces. Y la sorpresa es que cuando sale, dice la escritura que su piel era como la de un bebé. Quedó limpio. Y es cuando regresa y le dice: toma la riqueza. Y el profeta le dice a Eliseo: yo no necesito nada de lo que tú, nada. No soy yo quien te ha limpiado, ha sido el poder del Señor. Y este hombre dice: desde este momento abandono toda creencia y acepto a Yahvé como mi Señor. Es decir, hace un acto de fe. Esta historia no termina aquí. Vean lo que le pasó al sirviente que mandó el profeta Eliseo con Naamán. Vean lo que le pasa al sirviente. Esta historia continuará en tu casa si llegas y ves el 2 libro de los Reyes. Lee todo el capítulo. Cuidado, dice Naamán. Esta es la historia de un hombre. Lo dejamos allí y nos vamos al Evangelio. El Evangelio el día de hoy nos muestra una escena. Jesús dice que va caminando y conforme va caminando se acercan 10 leprosos. La lepra en tiempo de Jesús es una enfermedad normal. Las condiciones de clima
la poca higiene, el no cambiarse continuamente de vestimenta, todo hace posible una infección en la piel. Y con eso se infecta y entonces empiezan las enfermedades. Era normal. El capítulo 13, 14 del libro de Levítico trata esta enfermedad y es muy difícil. El capítulo 13, versículo 40, dice: todo aquel que sea leproso, que tenga la lepra, lo primero que tiene que hacer es rasgarse las vestiduras, es decir, hacérselas en trozos. Tenemos que verte físicamente, visualmente, que estás enfermo. Segundo, no puedes peinarte ni cortarte el cabello. Tercero, tienes que cubrirte de tal manera que solamente tus ojos se pueden ver. Cuarto, tienes que gritar: estoy impuro, soy un pecador. De hecho, lepra viene de una palabrita hebrea, Zarat Latz, que significa castigo de Dios. El Zarat Latz, o la lepra que se traduce al castellano, significa Dios te está castigando y tienes que aceptar ese castigo. Y finalmente, como Dios te castiga, entonces tienes que retirarte a vivir en la soledad, en el campo, como un animalito. Nadie te puede ayudar, no podemos hacer, te vas a morir solo. Imagínense, el problema no es la enfermedad, el problema es toda la situación humana y social que provoca. La Madre Teresa de Calcuta dice: el enfermo, el peor enfermo no es el que sufre una enfermedad terminal, es aquel que está enfermo y está solo. Cuando puede ser una gripe pero está solo, es muy tremendo. Pues estos hombres están solos, abandonados, no hay nada que hacer por ellos. Y por eso estos hombres se acercan. Y la enfermedad hace posible lo que la sociedad no puede hacer posible. Este grupito de 10, había mezcla entre paganos y judíos. Los judíos no se podían juntar con los paganos. Y en cambio aquí vemos que hay un samaritano entre ellos. La enfermedad también une, es una de las características que nos presenta. Llega este hombre, estos 10 hombres, y le gritaron a Jesús: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los hubiera podido sanar allí, con una palabra suficiente. Basta con mirarlos para que Dios pensara a través de Jesús: queden sanos. Y Jesús les dice: vayan a presentarse a los sacerdotes, vayan, caminen. Algo ordinario, no es nada extraordinario, como a Naamán: ve y báñate al río. Nada extraordinario, vayan y preséntense a los sacerdotes. Ellos aceptaron, media vuelta, y empezaron a caminar. Conforme iban caminando, quedaron limpios de la lepra. ¿Vamos bien hasta aquí? Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta y se postró a los pies de Jesús. A Jesús le llamó la atención. ¿No eran 10? ¿Cómo puede ser posible que este, que aparte es un extranjero, es el único que viene para dar gloria a Dios? Y le dice al samaritano, un enemigo de Jesús, le dice: levántate y vete, tu fe te ha salvado. No le dice tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Esas dos realidades, ¿a qué nos llevan? Primero, a descubrir que el poder de Dios, hermanos, no solamente llega con eventos extraordinarios. La forma de salvar y de sanar, porque Jesús no viene solamente a sanar, no es un médico solamente, ni un mago. Jesús viene a salvarnos. Jesús viene a proponerte un proyecto de vida que no acaba aquí en esta. Jesús tiene un deseo y una ambición que va más allá de este mundo. Jesús quiere salvarte, ofrecerte la vida eterna, empezar a amarte aquí y amarte en la otra vida. Y por eso la Escritura el día de hoy nos presenta que una de las terribles enfermedades puede ser también
una terrible enfermedad hoy en día. La lepra, el día de hoy, es todo aquello que te aparta de tus seres queridos. La enfermedad del día de hoy es el egoísmo que te hace separarte, o la soberbia, o hay tantas cosas que te van separando lo de los demás, a tal grado que el leproso es aquel que puede tener muchas cosas, pero que al final del día está solo o sola. ¿De qué le sirve tantas cosas? Recurrir como este hombre o estos hombres a Jesús y decirle: Señor, ten compasión de nosotros. Ese grito de estos 10 es el grito de todos aquellos hombres y mujeres que ya están cansados, que no pueden hacer nada, que hay circunstancias que no dependen de ti. Ellos ya iban a morir leprosos. ¿Y cuántas veces a ti puedes tener ese pensamiento? Yo ya voy a morir así. Y quizá nos podemos acostumbrar a ciertos pecados, a ciertas limitaciones, a ciertas inclinaciones, a divisiones en nuestra familia. Ni modo, así se dieron las cosas. Pues no, el día de hoy es un grito de esperanza. Si tú ya te acostumbraste, Dios no se ha acostumbrado, como no se acostumbró a ver a estos 10 leprosos enfermos. Estos hombres estaban cansados, agobiados, tristes, lejos de sus familiares y amigos. Eran personas que no se acostumbraban a morirse. Aun cuando no había esperanza, fueron en búsqueda de Jesús. Era la última tablita de salvación que tenían. Y se acercaron y le gritaron con todo el corazón: ten compasión de nosotros. Cuando un hombre o una mujer le grita al Señor, hermanos, entonces hacen lo que estos 10. Dice que Jesús iba de camino y se detuvo. No lo dejaron pasar. No pasa sin que antes hagas algo por nosotros. Qué determinación y qué deseo de ser sanados y salvados por el Señor. Cuando estos hombres escucharon la voz del Señor, en ese mismo momento empezaron a sentir el amor de Dios que sana, que toca las fibras que nadie puede tocar, y empezaron a descubrir la alegría y el gozo de ser sanados por Él. Donde no había esperanza, hermanos, Jesús es la esperanza. Y podrás tener todo el poder, general del ejército siria, aquí en contra este hombre, pero la realidad humana es la realidad humana. La enfermedad, el fracaso, la muerte de un ser querido. Podemos tener todas las seguridades de este mundo, pero todo eso se viene abajo y se desquebraja tan fácilmente. Somos tan frágiles, hermanos, que en un momento determinado cambia nuestra vida. ¿No es cierto? Dígame si me estoy hablando de cosas que no pueden suceder. A veces la vida nos sorprende como estos hombres, y es cuando tenemos que ir al encuentro de Jesús. Y gritarle al Señor es gritarle no con palabras elaboradas, es gritarle con lo que traes en el corazón. La mayor oración, vean, son 6 palabras. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Esa es la mejor oración. No entraron en tantos discursos, no le explicaron a Jesús, porque Jesús sabía lo que estos hombres traían en su corazón. Y al ser sanados, uno de ellos regresó y le dio gracias. Hermanos, Jesús no es tan complicado. No nos compliquemos tanto. El día de hoy el Señor nos invita a presentarnos. Claro, estas lecturas son para aquellos que están pasando por momentos difíciles. Si estás bien en este momento, dale gracias a Dios. Pero esta palabra del Señor es para aquellos que, como estos hombres, estás pasando por circunstancias y realidades que te han desconcertado. Y el Señor nos invita a gritarle en esos momentos, cuando ya no hay esperanza, cuando te han dicho, así vas a quedar. No le hagas caso a la voz. No es la voz de Dios, porque Dios tiene el poder de transformar todas nuestras realidades. Y digo, todas. Y entonces, cuando permitimos que Dios actúe en nuestra vida, entonces vamos teniendo la esperanza de descubrir que quedamos sanos,
pero sobre todo vivir la experiencia de su salvación en nosotros. Gracias. Es lo único que podemos elevarle al Señor todos los días. Gracias. Por eso la Eucaristía, Eucaristo significa eso, gracias. Oigan, una hora, después de todo lo que nos da a lo largo de la semana, conmigo 1:20, ¿verdad? Pero ponle un poquito más. Por todas las gracias y bendiciones. La vida ordinaria, hermanos, es el mejor camino para permitirle a Dios que haga nuestra vida extraordinaria. Hoy el Señor nos invita a eso. No es tan complicado. Ve y métete al Jordán. Ve y preséntate. Ve y camina. Lo ordinario. La vida ordinaria se transforma en extraordinaria cuando te pones en las manos del Señor. La Madre Teresa de Calcuta habla precisamente en uno de sus encuentros con un sacerdote sobre este tema y le dice que lo más maravilloso que el Señor hace es cuando le permitimos que en la vida ordinaria, en las cosas pequeñas, manifieste su gran amor. Eso es lo que hizo. Caminen, pero no caminen solos, yo voy con ustedes. Cuando nosotros le presentamos a Dios nuestra vida, cuando le ofrecemos nuestro día al Señor, ¿quién de ustedes en la mañana al despertarse, Señor, te ofrezco este día con todo lo que vaya a hacer? Lo primero es, te levantas y empiezas a gritar que ya se hizo de tarde y empezamos a encender televisión y caricaturas para los niños ¿y dónde está el Señor? Haz de tu vida ordinaria algo extraordinario. Y lo extraordinario no es estructura humana. Lo que le da un valor agregado, podemos llamarlo así, a nuestra vida, es cuando vamos con el Señor, ponemos como estos hombres nuestra realidad humana y le pedimos que actúe. Cuántas gracias espirituales, materiales y físicas se quedan fuera de nosotros porque estamos tan distraídos en tantas cosas. Hermanos, no esperemos la enfermedad o el fracaso o una realidad desconcertante. Hoy el Señor nos invita a todos a elevar nuestra voz a Él y pedirle con la alegría de ser escuchados que atienda nuestras súplicas y nos conceda aquellas gracias y bendiciones que necesitamos. Nadie, y escúchenme muy bien, nadie que se acerca al Señor como estos hombres y le pide esa gracia que necesita es defraudado. Nadie. En la historia del pueblo de Israel, hasta hoy, yo no he conocido, y mi persona también, cualquier cosa que le pidas al Señor, te la va a conceder si es para bien tuyo o de los tuyos. Por eso, hermanos, el día de hoy, déjate de andar como estos leprosos, solos, caminando con tristeza y angustia. Grítale al Señor con tu oración y prepárate para recibir en tu vida ordinaria. No esperes un evento extraordinario. Lo más maravilloso es que en la vida ordinaria el Señor manifiesta su amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé.